Estamos en esta mañana muy gozosos de venir a recibir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Bien, en esta mañana me corresponde leer Hechos 4, 5 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, amén. Palabra del Señor. Gracias al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 24, por nuestra hermana Griselda. Amén. Dios me los bendiga a todos. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan 3, 16 al 24. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad y asegurémonos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que nos que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para escuchar el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 11 al 18, por nuestro hermano Arístides. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra en esta mañana. Amén. Esta es parte de lo que se llama como Jesús, el buen pastor.
Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos enseguida a oír el mensaje de nuestro pastor. Por favor, le pongo que pongan mucha atención, porque es palabra de Dios por un siervo de Dios. Amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, me alegra mucho verlos en esta mañana, acompañando este ministerio del Príncipe de Paz, siendo parte activa de este grupo que nos reunimos en esta iglesia que hace 143 años inició el ministerio aquí en Del Río. Fue la primera iglesia, el primer ministerio que se formó en Del Río. Esta fue a través de una familia, la familia Ortiz, se llamaba Felipe, quien empezó con sus hijas, un grupo creo que tenía 9 hijas. No sé si eran solo hijas o hijos, no dice la historia, pero que tenía 9 hijas, les enseñó, dice en la historia que tenemos, que le enseñó, le dio la herencia. Hoy día la gente se preocupa mucho por dejar la herencia a sus hijos. Y dice, le dejó la mejor herencia a sus hijos, que fue la palabra de Dios, que fue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la historia, muy bonita. Y hoy precisamente vamos a hablar de ese tema, del tema de la iglesia. Cuando yo estaba preparando este tema, por eso le puse en el boletín el poder. ¿Para qué? Porque yo vi que Jesús tenía poder en esta palabra. Cuando leemos en el capítulo 10 de Juan, y que presenta a Jesús como el buen pastor, vemos que Jesús tiene muchísimo poder, muchísima autoridad, sobre todo con la vida. Pero empecé a leerla y a reflexionarla y a meditar, y poco a poco me fue saliendo a flote un tema que es el que les quiero explicar a ustedes, y que me parece que ese es el tema de este texto, o de la imagen, de la ilustración que Jesús hace del buen pastor. Porque fue que me puse a mirar también cuando Jesús dijo, pues yo soy el agua viva. Y cuando dijo que Él era el agua viva, transformó el agua en vino para darle valor. Luego dijo, yo soy el pan de vida. Y para el pan de vida usó la ilustración de la multiplicación de los panes. Y Él dice, bueno, ustedes me buscan porque comieron pan, pero no, es que yo soy el pan de vida. Y tiene toda la narración de Juan 6. Cuando quiso decir que Él era la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, le devolvió la vista al ciego, sí, a los ciegos. Cuando quiso decir yo soy la resurrección y la vida, resucitó a Lázaro. Puso el ejemplo de eso. O sea que los milagros que hay en Juan es para Él demostrar quién es, pero en sí es para beneficio de las personas que están con Él. De todos se beneficiaron. Entonces, con el buen pastor, ¿quién se beneficia? Pues la grey, las ovejas, la iglesia de Dios. Y ese es el tema que yo les voy a exponer. La primera parte, pues ya la sabemos. Todos sabemos que Jesucristo es el buen pastor. Y la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que los discípulos, casi todos, eran
elegidos por Jesucristo y que se portaron bien, más o menos bien, ¿verdad? Judas pues falló, Pedro también, por ahí los otros eran renuentes, pero Judas fue el que lo vendió, y entonces eran renuentes, pero hicieron la obra. La pregunta que yo me hago es, si Jesús aquí está poniendo a su iglesia, hoy día, en la actualidad, pues en la actualidad la iglesia también tiene miembros y también tiene líderes. Y yo en este caso, aquí, en esta congregación, pues soy el líder a quien me apodan pastor. Me tienen el apodo, pastor, porque mi nombre es Ricardo, ¿no? Y como dice, soy presbítero, entonces sí es el orden de elegido de la iglesia, pero por apodo pastor. Y a ustedes se le dicen por apodo ovejas. Sí, ovejas. Entonces, de eso trata el tema. Aquí, el reto que tengo yo es saber descubrirme a mí mismo si yo soy pastor o soy lobo. Yo mismo me voy aquí a delatar. Yo tengo que descubrirlo por la palabra. Yo tengo que ponerme la mano en el corazón. Pero también voy a descubrir en ustedes. No, mentira. No, ustedes no. Ustedes todos son ovejitas. Los que están en la cámara, esos que están por allá, lo voy a descubrir si ustedes son ovejas o son cabritos. Ovejas son. Sí, no, ustedes sí, porque ustedes son santicos, ustedes son buenas personas. Ustedes yo sé que no. Pero hay unos por ahí rebeldes. Por ahí en la China, en Singapur, por ahí bien lejos, hay unos que no son muy buenas ovejitas. Entonces, vamos a descubrir quién es la oveja. Ya la hermana Griselda ya nos dio el texto. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, está clarísimo quiénes son las ovejas. Lo que no está claro es el pastor. Vamos a descubrirlo. Muy bien. Vamos a mirar estos textos. Hermanos, la iglesia de Cristo está organizada. Dice Pablo en Romanos, en el capítulo 12, que es como un cuerpo. Lo dice, que es como un cuerpo, en el cual no hay uniformidad, que todos somos iguales, del mismo color, del mismo vestido, aunque ya descubrimos ayer que hay vestidos cristianos y vestidos que no lo son. Es un maravilloso descubrimiento que hicimos, pero a lo que se refiere el Señor es a la unidad. No hay uniformidad, hay pluralidad, somos diferentes, pero sí hay una organización, o sea que está el organismo, y esa organización tiene una cabeza y hay un cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros y son diferentes. Por eso es que uno se enreda a veces, y yo como pastor también me enredo. Me dicen, vea pastor, lo que pasa es que aquí en el Príncipe de Paz, los tacos que hacemos, todos son de chicharrón. Y llega una hermana de por allá y me dice, no pastor, nosotros estamos acostumbrados a hacer tacos, pero de huevo. Entonces a mí me confunde, yo tengo que ir a buscar a la palabra de Dios a ver si son tacos con chicharrón o tacos de huevo, a ver cuál de las dos tiene la verdad. Y entonces me dice, no hermana, lo que pasa es que podemos comer de las dos. O sea, los que quieren chicharrón, pues coman con chicharrón. Los que quieren con huevo, pues coman con huevo. Y ahí se halla paz, ¿ve? Porque no hay uniformidad. Hay unidad y hay pluralidad. No es que tenemos que irnos por una línea en cuestión de ley humana, de ley de la iglesia, de lo que en la iglesia metodista se llama disciplina. Son costumbres que van agarrando y que se van adaptando. En la iglesia metodista cada 4 años, por historia, entonces tratan de revisar, a ver, ¿qué vamos a actualizar? Vamos a actualizarla. Pero nunca revisan la Biblia, a ver, vamos a actualizar la Biblia, vamos a actualizarla. No, porque la Biblia tiene que ser real, como el cuerpo de uno, o sea, está el cuerpo, aunque hay diferentes funciones. Pues en eso tiene que haber un líder, un liderazgo, y tiene que haber unas personas que obedecen, que son enseñables. Frente a eso hay una gran preocupación para descubrir lo del pastor, lo del pastoreo. Dice en Números, voy a irme a Números, porque ya leímos el texto de Juan, pero en Números, en el capítulo 27, hermanos, aparece la palabra pastor. Y están en el Antiguo Testamento. Claro, yo sé que está el Salmo 23, en donde se dice, el Señor es mi pastor
Y cuando se refiere al Señor no se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriéndose a Jehová, a Yahvé. Pero en Números 27:15 dice, cuando Dios le dice a Moisés, mire, prepárese para morir. Mire lo que hay al otro lado del río, pero mírelo. Usted no va a pasar para allá. Y mire la preocupación de Moisés. Inmediatamente Moisés, que era el líder, por eso yo los invito, hermanos, a ustedes como líderes. Porque yo soy líder como miembro de la iglesia. Pero ayer los que estaban haciendo el flea market, había un líder. Y los que están haciendo el ministerio para de grupo, misionero, de compasión y de misericordia, también hay un líder. Y en la escuela dominical hay un líder. O sea que los líderes tienen que tener esta misma concepción, este mismo pensamiento, este mismo espíritu, este mismo don. Cada uno. Cuando a uno lo nombran liderazgo, yo me considero un líder del Príncipe de Paz. Pero también yo sé que hay líderes que cada uno sabe, si me ponen a mí a hacer tamales, pues yo los puedo liderar, pero sí puedo colaborar. Yo ahí me vuelvo oveja y dejo que otra hermana sea el que lidere. Así se convierte uno. Cada proyecto tiene un liderazgo. Y miren lo que dice Moisés. Cuando Moisés se dio cuenta que él ya no iba a ser el líder, inmediatamente aplicó lo que dice Jesús. Mire que la cosecha es mucha y los obreros pocos. Orad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestra oración es para que hayan líderes capacitados, entrenados, equipados. Y mire lo que pasó en Números 27:15. Entonces respondió Moisés a Dios, a Jehová, a Yahvé, diciendo, el 16, ponga, Señor, ¿ve? La misma oración de Jesús, ponga, Señor, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un varón sobre la congregación. Y uno dice, bueno, al más avispadito, bueno, al que más habla más duro, al que tal cosa, al que más astuto. Uno lo pensaría así. Y dice aquí el 17, que salga, mira las características, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación, si nosotros pasamos ese texto al Nuevo Testamento, diría para que la iglesia, para que la congregación de Dios no sea como ovejas sin pastor. Yo sé que hay algunas ovejas que no les gusta el pastor, como yo sé que hay algunos pastores que no les gustan las ovejas, y por eso se van de pastoreo. Yo recuerdo un muchacho, un señor que era profesor en la otra iglesia, y entonces era de la Asamblea de Dios, y tenía una voz de esos que hablan fuerte, un moreno, de esos, los morenos son grandotes y tienen esa voz bonita para cantar y para predicar. Eso no necesita micrófono, como algunos hermanitos aquí que ya los conozco. No necesita micrófono. Hermanos, y se puso a pastorear una iglesia. Después me lo encontré y yo, no, y me dice, no, hermano, no aguanté. Y él era ministro, y yo, no, allá en mi pueblo se podía pastorear, aquí no pastorea nadie, esto es endiablado, yo no sé qué son. Vean, me salí de una, yo sigo de profesor. Y se siguió de profesor, porque es que no se las aguanta uno. Créalo, no se las aguanta, tiene que uno tener el don, para como Josué, como Moisés. Pero miren que a mí me gustaría que entendamos que cuando se le dice pastor a una persona es porque tiene ovejas, porque tiene una grey, porque tiene un grupo, un conglomerado. Pero hay personas que dicen, yo soy pastor y voy a hacer un grupo de ovejas, voy a comprar mis ovejas. Todavía no eres pastor. El pastor es porque es nombrado y es y aceptado y va y ve frutos y todo va creciendo. Entonces, ustedes saben, Moisés le pide a Dios que envíe un varón
Él inmediatamente se compungió, él inmediatamente dijo, Señor, ¿qué va a hacer esta gente sin mí? O sea, era un compromiso. Moisés tenía un compromiso grande con su pueblo. Si yo los saqué de Egipto, yo he sufrido toda la carga con ellos. Hemos pasado por el desierto 40 años. Tú nos has revelado tu gloria, Señor. Y ahora tú dices que yo no voy a seguir conduciendo a la grey, a la congregación, que yo voy a morir. Señor, pero por Dios te pido que envíe un obrero, un varón. ¿Y nombró a quién? A Josué. Y sabemos toda la obra maravillosa que hizo Josué. Un varón de Dios, un hombre entregado a la obra, un buen pastor. Se portó bien, Josué, ¿verdad? Lo hizo perfecto. Muy bien. Ahora pasemos a Hechos 20:28. En Hechos 20:28 nos damos cuenta por qué Jesús tiene una gran preocupación de dejar líderes que pastoreen a su grey, que es su cuerpo. Ya dijimos, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, pero entre nosotros se nombran líderes. Por eso cuando a ustedes se les da, dice, hermano, usted puede llevar a cabo este proyecto, usted se siente con gozo, dice, sí, yo lo voy a hacer, y empieza el liderazgo. Mire, hermanos, en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño ovejas, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es una palabra griega que significa inspector, supervisor, que está vigilante, que observa. Eso es lo que significa la palabra obispo, que se preocupa y entonces tiene todo el pensamiento de lo que está la grey y visualiza y dice, vámonos por acá. Es como un general del ejército que toma determinaciones, a veces se acierta, otras veces se equivoca y manda a su ejército a morir, pero a veces, la mayoría de las veces, con su táctica, con su experiencia, con su disciplina, puede llevar a cabo su campaña. Así es. Entonces, el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar. Miren, recordamos cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Luego dice, cuida mis ovejas. Y luego dice, apacienta mis ovejas. Apacentar es doctrinarlo bien, adoctrinarlo bien. A mí no me gusta decir adoctrinar porque en griego es no, o sea, no doctrina. A mí me gusta decir doctrinarlos, porque doctrinarlos es enseñarles correctamente lo que dice la palabra, correctamente, porque alimentarlos, ¿sí? Eso es apacentar. Por eso dice, a los corderitos hay que apacentarlos, a los niños hay que educarlos muy bien. Pero dice cuidar a las ovejas. ¿Por qué dice cuidar a las ovejas? Porque mire lo que sucede. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo mismito que nos leyó la hermana Griselda en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. ¿Cuál Él ganó por su propia sangre? 29. Estamos leyendo Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y yo digo, ¿y quiénes son esos lobos rapaces? Voy a leer el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, es decir, a los miembros de la iglesia. Y yo dije, ¿quién son esos lobos rapaces? Segunda Tesalonicenses 2:9. Allí nos explica quiénes son esos lobos rapaces.
dice así. El 2.9, solamente voy a leerlo porque el contexto es más amplio, pero solamente voy a leer el 2.9 en adelante. Dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, esos que se levantan como falsos líderes, falsos pastores, en este caso por mí, si yo soy un falso pastor, pero también falsos líderes dentro de la congregación. Dice, es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, trae poder, habla fuerte, tiene garbio y señales. Recuerda que Jesús hizo 9 señales en Juan. Entonces también hace milagros, convierte el agua en vino, hace caer oro. ¿Qué más? Transforma los dientes en oro. También multiplica los panes. O sea, y caminan sobre el agua. No sé si ustedes han visto unos videos en el cual hay ministros caminando sobre el agua. Están los videos. O sea, no sabe uno si es verdad. Puede ser que sí. Sí, pero que dice aquí que Satanás los hace caminar sobre el agua también. Dice, con gran poder y señales y prodigios. Lo único es que no son verdad, sino que son mentirosos. Dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo mismo que dice Primera de Juan. Ustedes quieren saber si son verdaderos discípulos porque aman. Mis mandamientos dice aman unos a otros y colaboran para ayudarle a hacer la casa a Rosy. No mentira, pero parecido a eso. Y entonces dice, ahí termina. Por eso, el 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí tenemos a los lobos que entran. Ustedes saben, si es un lobo, tiene estas características. Hace prodigios, hace señales, predica muy bonito, promete muchas cosas, se ponen títulos que tal vez ellos solamente los conocen, y así es como manejan su iglesia. En Hechos 14:23 dice así, volviendo a la preocupación de Moisés, que quería que se dejaran líderes adecuados para que no tuviera la iglesia sin liderazgo en la congregación. Dice así, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Recuerden, la palabra ancianos es presbítero o elder. No significa ancianos del nursing home, eso ya lo hemos dicho, sino significa líderes capacitados, varones o mujeres que tengan capacidad para eso. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y en Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Cuando a mí me nombraron pastor, que pastor es cuando me nombraron para acá, pero pastor no soy si no tengo grey, pero sí sigo siendo ministro. Entonces le ordenan a uno, lo consagran para 3 cosas. Dicen, 1, para que enseñe la palabra de Dios correctamente. 2, para que administre los sacramentos. Y 3, para que ponga orden en la congregación. Yo soy blandito, ustedes me saben. Yo soy tranquilo. Yo dejo hacer los tacos de chicharrón o de huevo. Pero cuando alguien viene y me trae una pizza y me dice que esos son los tacos, ahí yo ya le digo, me está mintiendo. ¿Ve? Ahí sí yo ya no le creo. Entonces, ¿y por qué si usted acepta que tacos y de huevo y tacos de chicharrón, por qué no va a aceptar que yo diga que esto se llama tacos también? Pues porque no es la verdad. ¿Qué voy a hacer?
Entonces, algunos se asustan y dicen es que el pastor es bravo, el pastor es enojón, el pastor grita. Me han acusado de otras partes. Y tengo carticas que me han mandado que yo grito mucho. Y yo no pensaba que yo gritaba, pero pues posiblemente sí grito, pero grito cuando me están engañando, cuando veo que hay una farsa. Entonces otro me dice, no, es que usted es muy blandengue, usted deja hacer lo que se le dé la gana. Pues claro que dejo hacer lo que se le dé la gana a ustedes hasta donde yo sé que se puede. Pero cuando yo sé que no se puede, inmediatamente saco mi carácter, porque es mi responsabilidad. Porque yo tengo que darle cuentas a Dios de mi ministerio, porque lo dice muy clarito. Dice en Tito, por esta causa te dejé en Creta, por esta causa te dejé del río, para que pusieras en orden lo que queda y designaras líderes. ¿Ve? Yo soy el responsable de designar líderes, ancianos, presbíteros, en cada ciudad como te mandé. Pero para ir un poquito más entendiendo lo del pastor, si es lobo o si no, vamos a Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 1 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Es decir, Pedro, que fue al quien le dijo, apacienta los corderos, cuide las ovejas, apacienta las ovejas, a ese hombre que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Esa misma persona que se le dijo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese mismo hombre que se paró para escoger a Ananías, ese mismo hombre que se unió pidió la palabra cuando subieron a Efesios. Estoy repitiendo lo mismo la vez pasada porque me quedó sonando eso. Ese mismo hombre dice, yo también un líder como vosotros. O sea, yo soy un voto igualito a ustedes. Nos reunimos, somos 30 personas y yo hago parte de los 30. Entonces vamos a irnos por un lado, vamos a votar. Vamos aquí, a ver. Somos 30. No, es que usted no vote, pastor. No, yo soy 30, yo soy un voto más. A ver, 30 somos, a ver, votemos. Entonces, ¿ve? Ahí se sale. Yo soy un voto más, ahí en esa parte. Aquí, por eso lo traigo, porque Pedro es un voto más. Aunque tiene la autoridad, toda esa autoridad de ser cabeza, de ser el pastor, de ser el guía, aquí se pone de igual, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, soy también participante de la gloria que será revelada. Y mire lo que viene. Apacentad a la grey de Dios. Ese es el trabajo del pastor. Yo me pongo a pensar, si Ricardo no está haciendo este trabajo de enseñar correctamente, de educar a la congregación cristianamente, yo no lo voy a educar en qué comen, en qué beben y en qué visten. Ni siquiera me doy cuenta. Alguien me dice, ¿sí vio tan bonita que vine hoy vestida? ¿Recuerdan la hermana que siempre me dice así? Y yo le dije, no me di cuenta. No, yo no me doy cuenta. Bueno, yo me doy cuenta cómo viste Emma. Emma sí, Emma sí más, porque me doy cuenta más de Emma. Porque convivimos más tiempo, pero de resto yo no me doy cuenta. Yo no le voy a decir a usted cómo vistan, qué comen. Se sabe que si comen mucho, pues engordan. Me da lástima que se mueran de diabetes rápido, pero que beben. No, a mí lo que me interesa es enseñarles la doctrina y dejarlos libres. El que quiera practicar, practique. El que no quiera practicar, pues tampoco, no se le va a obligar. Pero es apacentar, dice, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ¿sí ve? No es por obligación. Aquí todas las mujeres que vengan me entregan los aretes porque los aretes no se pueden tener. Yo sí los puedo tener, los fundo y hago mi becerro de oro. No es por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y eso también está en Juan 21:17. Hasta aquí creo yo
que está la parte del pastor. El pastor es aquel, como dice, voy a leer en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, dice, volvió Jesús a decirles de esto, de cierto os digo, Él es el pastor. Y en el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sí ve? A mí me duele y no me he podido acostumbrar. No me he podido acostumbrar. Yo llevo desde el 2002, del 1 de julio del 2002, pisé la iglesia metodista para ser pastor. 1 de julio del 2002. O sea que voy a tener 20 años. Sumemos lo que Dios no me muera antes del año entrante. Voy a tener 20 años. Bueno, 19, vamos a hacerle 19. Lo que pasa es que a veces me gusta ponerme los años. Para que digan, uy, vea, tan viejito y tan erguido todavía. Y no me he podido acostumbrar, hermanos. Y se lo digo de corazón. Cuando ustedes dicen, hay que pagarle el salario al pastor. No he sido capaz de acostumbrarme. No he sido capaz. Siento un dolor en mi alma. Ah, es que no le gusta el dinero. Claro que sí. Pero díganle, voy a darle la ofrenda al pastor. Voy a darle las benevolencias al pastor. Pero eso no es que lo estoy criticando a ustedes. Les estoy diciendo lo que yo siento en mi corazón. Porque siempre que dicen que hay que pagarle el salario al pastor, yo me siento asalariado. Y yo no soy asalariado. No lo soy. No estoy en el ministerio por un salario. Cuando me quise salir de cura, quise buscar un trabajo secular. Duré un mes. Cuando supe que como secular es como empleado normal, tenía que yo trabajar por un salario. Y yo los comprendo a ustedes. Porque ustedes, los que son maestros, los empresarios, trabajan por un salario. Y lo primero que le dicen al jefe es, ¿cuánto me va a pagar? ¿A cómo es la hora? Es normal en la vida secular. Es normal en el mundo. No es que son ladrones, los jefes son ladrones y les quieren pagar cualquier cosa a ustedes. Pero en la iglesia, el pastor no vive por un salario. Yo lo único que aspiro es que la iglesia me provea los recursos necesarios para yo ministrar la iglesia. Eso sí le pido al Señor, que siempre haya el huevito diario para yo poder tener con ese huevito de oro, con la gallinita del huevito de oro, poder hacer la obra de Dios. Pero jamás yo pienso en que yo recibo un salario. Y para la muestra fue un botón. Yo vine de Nueva York, vine de lejos a presentarme ante la iglesia. Y yo jamás, eso no es costumbre en la iglesia metodista. En la iglesia metodista lo primero que se negocia es el salario del pastor. Ahí está mi hermana Cindy, que nació en la iglesia y que estaba presente aquí cuando yo vine. Y me fui para Nueva York y no les dije si iban a pagar o no iban a pagar. Y dejé todo allá y me vine sin nada, que es lo que yo aspiro cuando me vaya de aquí, irme sin nada. Sería el orgullo más grande para mí. Pero ahorita ya tengo a Ofelia y a Luis Felipe, que yo sé que lo que me han dicho no, hay que vaya listando una traila, un U-Haul, U-Haul, para que carguemos lo que hay. Pero por mí, voy solito y desnudo, es decir, sin nada. Esa es mi convicción. Pero yo pensaba que era yo solo. Yo le pedí permiso cuando mi hermano Bernardo Sol nos contó
en el grupo que estábamos esta noche, que nos tocó dormir, nos contó la historia de su vida. Y le dije yo, hermano Sol, ¿me da permiso para yo contárselo a la gente, eso que usted, su vida? Dijo, claro, dígala. Lo que pasa es que él no sabía que yo le iba a repetir y por donde quiera lo repito. Él pensaba que tal vez una sola vez. Pero Bernardo Sol, cuando él ya estaba creciendo, él no quería, su papá era pastor, y él no quería ir a la iglesia y escuchar al escuchar al predicar al papá, y ya no quería ir a la iglesia. Y llegó el papá y le dijo un día, estaba adolescente, niño, y le dijo, si usted no quiere aceptar a Cristo, si usted no quiere ir a la iglesia, y si usted no acepta mi pastoreo, se va de la casa. Y lo corrió. Entonces, eso no es nada. Cuando yo digo, es que para mí primero es la iglesia que mi familia. Primero es la iglesia para mí. Primero es la iglesia, segundo mi familia. Yo siempre lo digo así, y no me apesa decirlo. Porque el que no deja padre, madre, hermanos, casas y el resto, no es digno de mí. Y yo quiero ser digno de él porque soy un ministro, porque soy un pastor, porque no soy un asalariado, porque no soy un lobo que viene a destruir la grey, la congregación del Señor, porque no hago milagros ni prodigios, ni señales, porque no sé ni predicar, pero mi conciencia sí está clara de lo que es ser un buen pastor. Amén. Que no es aprovecharse de ustedes. Jamás me he aprovechado de ustedes, ni de ustedes ni de los demás, de donde he estado. Gloria a Dios. Y la historia de Bernardo Sol es que, como se fue de la casa, por allá se encontró un amigo del papá, lo recogió, le habló de Cristo, recibió a Cristo, se hizo pastor, volvió a la casa y vive y se jubiló como pastor, está ya mayor. ¿Qué tal si el papá no lo corre? Hubiera tenido un borracho, un perdido en la casa. ¿Ve? Pero eso lo hacen los pastores, no las ovejas. Los pastores, eso lo hacen los líderes. Ahora, si usted es un líder, entonces tiene que pensarlo, porque ya tienen que ir pensando cómo es aceptar el liderazgo. Oveja es una cosa, liderazgo es otra. Ya vamos a leer lo de las ovejas, si me alcanza el tiempo. El hermano, otro ejemplo. Yo hubiera querido que estuviera aquí, pero se lo pueden preguntar antes de que pase para la otra vida, que ya está cercano, como le dijo otro hermano, Rafael Díaz. Rafael Díaz se vinieron con su papá y su cantidad de hijos, yo no sé cuántos eran, bastantes, se vinieron para Acuña. Y la iglesita que está al lado del transporte, de donde se hace el transporte, donde van los buses para salir para el centro de México, Anagua, en ese ladito hay una iglesia pequeñita, se llama la Iglesia de Cristo. Y Rafael todavía se queja, se lamenta. Dice, mi papá hizo primero el templo que la casa de nosotros. ¿Por qué? Porque era pastor. Porque para el pastor primero es Dios, segundo Dios, tercero Dios. Para el pastor primero es la iglesia, segundo la iglesia y tercero la iglesia. Si el pastor pone primero a su familia, no es pastor. Puede ser un buen padre de familia, puede ser un buen esposo, pero no es pastor. Primero el pastor es su iglesia. Primero es Dios. Cuando le dicen a uno en el mundo, le dice primero Dios, segundo la familia y tercero el trabajo. Yo le digo, no señor, para mí primero es Dios, segundo Dios, tercero Dios. Y si es por la iglesia, primero la iglesia, segundo la iglesia y tercero la iglesia. Y lo demás, que venga por añadidura. Y no me duele. No siento ningún dolor espiritual. Tal vez, pues claro, cuando me dejan, si se van y me dejan, pues claro que me duele. Ya humanamente, carnalmente sí me duele. Me digo, ay Señor, ¿por qué dije esto? Pero espiritualmente no. Entonces, primera de Pedro. Ya lo leí, ¿verdad? Ya leí primera de Pedro. En conclusión, porque ya leímos primera de Pedro, que apacienta su grey. O era el que lo estaba leyendo, ¿verdad? Juan 10. Sí, estaba leyendo, bueno, ya leí lo de los pastores, pero en primera de Pedro ya lo leí. Entonces vamos en conclusión. En conclusión, antes de leer la de las ovejitas, que me gustaría traer otra vez lo de primera de Juan. Entonces,
En conclusión, ¿cómo sabemos si ustedes y yo estamos conformando la iglesia como debe ser? Primero, evaluar al pastor con esas características que tiene. Saber si es lobo o si es pastor. Porque el lobo las abandona. Yo recuerdo aquí cuando dijeron que no había dinero. Que ya vamos a cerrar esto, recuerde. No sé qué año sería, ya creo que fue, él estaba aquí. Dijeron, bueno, esta iglesia hay que cerrarla, ya, váyase. Yo le dije, ¿por qué me tengo que ir? Aquí yo no me voy porque no haya dinero. Me voy cuando no hayan ovejas. Porque si no hay gente, tengo que irme porque ya no soy pastor. Pero de que haya uno o dos, ahí estoy en medio de ellos, yo no me voy por eso. ¿Usted cree que a mí me van a correr porque me cortan el cheque? Si ustedes me tienen que dar comida, no me van a dejar morir de hambre. No es que en Estados Unidos les dicen el Biden y el gobernador y ese dice, porque vea ese flacuchento que está ahí, vea, denle de comer y van y me dan comida. La gente me da comida. Y yo lo único que necesito es comer. Entonces yo no le tengo miedo a eso. Sí tengo miedo que se destruya la grey, porque ese sí es el lobo. Tengo miedo a que yo me vaya, huya, porque el lobo huye. El falso pastor huye por miedo del lobo. ¿Y qué viene el lobo? Ya lo leímos. Que viene a destruir, que viene a cambiar, que viene vestido de oveja, haciendo milagros, haciendo señales y haciendo prodigios, hablando toda esa serie de lenguas y con toda esa parafernaria. Y es un falso. No está genuinamente soportado. Entonces, para saber nosotros qué es la iglesia y si estamos bien, entonces, primero unidad. Si una iglesia tiene unidad, es porque está ahí, si es el cuerpo de Cristo, una cabeza, un líder y los miembros. Si hay unidad, no uniformidad, ni decir, no, es que aquí todos somos iguales, no puede haber diversidad. Diversidad puede haber, no puede haber uniformidad, pero si hay unidad, que eso lo encontramos en Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ella debo traerlas, así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Hay alguno de ustedes que quiere ser pastor? Yo me retiro y yo me siento. Si usted dice, hermano, mire, yo me siento un llamado y a mí me gustaría que eso que hace usted lo hago yo, así como el conductor y el científico, ¿no? Yo me retiro. Yo en Nueva York hice eso. Habíamos 6 pastores en la iglesia, a los que les gustan los testimonios. Habíamos 6 pastores, que yo los había organizado, yo llegué primero y después empezamos, por obra de Dios, ya éramos 6. En la iglesia metodista se prohíbe por disciplina que hayan 2 lenguas, 2 congregaciones reunidas en el mismo lugar de la misma lengua. Tiene que ser chino, inglés, español. Y había chino, inglés y español. Pero los otros 2 o 3 hablaban español, español y español. Pues había que hacerlo. 6. Y un día me dio la chiripiorca, así la del chavo, el chapulín. Y estábamos reunidos todos y en la iglesia de ellos habíamos hecho algo. Y a mí me agarró y la locura. Y entonces dije, hermanos, porque yo no soy nada, yo soy un gusano, yo soy... Hablan disparates. Claro que es verdad, pero ahí yo no lo quería mucho. Y entonces dije, por eso, hermanos, hermano Julio, hermano Armando, hermano, le voy a decir los nombres para que se ríe, no, mentira, hermano Oliverio, hermano Luis Alberto, y los otros 2 se me olvidan, otro hermano, pero bueno, ya no lo digo los otros. Y le digo yo, tomen ustedes el pastoreo, yo no quiero ser más pastor aquí. Y prediqué, y que me sacaran, que yo quería ya sentarme como ellos, porque yo era el que tenía la carga, y ellos felices, y entonces, bueno, yo renuncié. Y cuando me bajé, me dice uno, pero el sueldo también, pastor. Y yo, no, el sueldo no. Dijo, no, entonces no. que quería que el sueldo también, no, o sea, yo sigo con el mismo sueldo, pero usted siga liderando. Entonces ahí ya no quisieron. Entonces, yo le digo, o sea, yo no estoy apegado a este pastoreo. Para mí es una carga terrible. Es como cuando una mamá dice, yo nunca quise tener hijos. Y tengo 5 y yo no los quise tener, pero nacieron. ¿Qué más me toca? Y dale leche y dale todo. Así soy yo. Yo cuántas veces no he querido, Señor, quítame este pastoreo.
Mándeme a vender, porque en Colombia se vende naranjas, jugo de naranja en las calles. Mándeme a vender jugo de naranja en las calles. Y cuando veo que esos tienen que trabajar de las 4 de la mañana, yo digo, no, Señor, déjeme, pastor. Ya no quiero, me arrepiento de las naranjas. Entonces, unidad. Un solo rebaño, un solo pastor. Segundo, si la iglesia es verdadera, evaluando nuestra iglesia, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Esa es la iglesia verdadera. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. El día que yo me esté portando mal aquí, ustedes ni siquiera se van a dar cuenta. Viene un rayo y me acaba y me saca de aquí. Rápido, porque es que la iglesia es del Señor y Él cuida sus ovejitas. Él no va a quedarse tan tranquilo. Usted va a engañar. Puede engañarlos 1 año, puede engañarlos 2, pero al tercero me da el infarto. Y primero, unidad. Segundo, seguridad. Y tercero, protección. Dice Juan 21:15-19. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y en Efesios 5:29 dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. ¿Ve? Es el Señor el que está ahí. Y en Efesios 3:20 dice: y aquí el que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a parar aquí, porque sí los invito que ustedes evalúen, así como yo me evalué hoy, si soy pastor o soy lobo. Así me gustaría que ustedes evalúen leyendo a Primera de Juan, en el capítulo, ¿cuál fue el que leímos? Yo dije que el 3, ¿verdad? Primera de Juan, del 3 al 16. Del 16 al 24. Ahí nos damos cuenta de si ustedes son verdaderas ovejas o no. Y a mí me gustaría dejarlos como tareita. Lean ese pasaje. Lean el pasaje y pongan la mano en el corazón. Porque la obra que estamos haciendo nosotros acá, con lo de Rosy, con el grupo misionero, con las obras de la hermana que visita a los migrantes, con lo de las calabazas, con todo esto que se hace, yo creo que estamos con ese corazón compasivo y misericordioso a las personas vulnerables de nuestra comunidad. Y ahí lo dice, que nos ayudamos mutuamente, que nos amamos y estamos haciendo la obra, que es la de los videos. Yo creo que estamos bien. Así es que, hermanos, voy a parar acá, pero les dejo esa tarea para que lo lean. Vamos a darle gracias al Señor. Yo los invito para que sigamos orando por el liderazgo de la iglesia, no solo por mí, no solo por el pastor, por Ricardo, sino también por ustedes que son líderes. Y como líderes también tienen que portarse como buenos pastores. Ser evaluados ustedes mismos, porque también puede aparecer un lobito por ahí. Ya ni siquiera es cordero, ni siquiera es cabrito, porque son ovejas, son cabritos, una a la derecha, otra a la izquierda, pero muchas veces ni siquiera hay cabritos, también hay lobos involucrados en la congregación. Y se lo digo a los hermanos que están viendo el video. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has regalado en el día de hoy, porque ha servido para yo evaluarme y voy a seguir evaluándome, Señor, en las fallas que tengo como ministro, como líder de esta iglesia, Señor, para que hacer cada día lo mejor. Te pido que me des sabiduría, entendimiento, que mis hermanos me acompañen en la oración, como siempre lo hacen. Y, Señor, te pido también por la iglesia, Señor, que tú nos has regalado, por las nuevas personas que vienen, por las personas mayores que ya están acá y que nosotros sigamos ayudándoles, protegiéndolas, guardando la unidad y sobre todo, Señor, dándoles seguridad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Aleluya.